Bueno, vamos a ver la función having. En este caso vamos a tomar como ejemplo la tabla turno. Ahí agregué una cantidad de registros como para poder utilizarla como ejemplo. El campo en el que vamos a aplicar, digamos, la función having es el campo estado en este caso. En este caso podemos tener en la tabla turno varios turnos con diferentes estados. Esos estados se pueden repetir por cada turno que tengo. Entonces, en este caso, fíjense, por ejemplo, los dos primeros turnos tienen el estado 2. Después estos tienen el estado 6. Después tenemos uno con el estado 1 y dos turnos más con el estado 3. Entonces vamos a explicar el funcionamiento de la función having. La sintaxis es, vamos a colocar el from primero, select from, lo dejamos incompleto, ahora lo vamos a completar. Colocamos la tabla turno. La función having, como dije en la clase anterior, trabaja conjuntamente con la función count y con la cláusula group by. ¿Por qué? Porque la función having, es decir, yo puedo, por ejemplo, puedo seleccionar un conjunto de registros y decirle having. Having quiere decir donde el valor sea, ¿sí? Yo puedo decirle having tal campo sea mayor a 6, por ejemplo. Pero ¿por qué se diferencia esta función having del where? ¿No? Porque uno puede decir, si yo aplico having, es prácticamente muy parecido al where, donde yo al where le digo where campo mayor a tanto, where campo igual a tanto. ¿Cuál es la diferencia? El where se aplica sobre un registro en particular, ¿sí? El where me filtra los datos sobre un registro en particular, es decir, lo hace registro a registro. En cambio, el having lo que hace es filtrarme los registros en la condición que yo le voy a colocar, pero lo hace sobre un conjunto de registros. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que el having lo tengo que utilizar siempre con la cláusula group by. ¿Por qué? Porque el having va a devolver un resultado en función de un conjunto de registros. Entonces, vamos a colocar from turno group by, ¿sí? Acá en este caso lo vamos a agrupar por el campo estado, que es el que vamos a utilizar en el ejemplo. Y le vamos a colocar, bueno, vamos a colocar acá en el select estado, ¿sí? Si yo estoy agrupando, esto es para que lo tengan en cuenta, yo estoy agrupando por un campo, estado, ese campo tiene que estar en la cláusula select. Si no va a dar error. Entonces, acá es donde viene el uso de la función having. Después del group by, colocamos having, es decir, agrupado por el campo estado, donde, ¿sí? El campo estado nuevamente, porque estoy agrupando por ese valor, es decir, si estoy haciendo un group by por estado, tengo que hacer el having por ese mismo campo, ¿sí? Where estado sea, por ejemplo, vamos a poner igual a 2. Y vamos a ejecutar esto, a ver qué nos trae. Bueno, acá nos trajo agrupado el campo estado, where estado igual a 2, ¿sí? Me trajo un registro. Si yo me voy a la tabla de turnos, tengo dos registros, ¿sí? Pero acá me trajo uno solo. ¿Y por qué me trajo uno solo? ¿Y por qué digo, si yo esto en realidad yo lo puedo hacer con un where? Es lo mismo. Y así sí, digamos que es lo mismo. Pero el potencial de esta función having es que yo en el nombre del campo le puedo colocar la función count, ¿sí? Entonces ahí sí yo puedo decirle donde el campo estado, ¿sí? La cantidad sea igual a 2. Y vamos a ver ahí que nos devuelve. Y ahora nos devuelve
el campo nos devuelve el estado 2 y el estado 3. Y si yo me voy a la tabla turnos, a ver qué tengo en la tabla turnos, y tengo el estado 2, ¿sí? Tiene 2 registros. Y el estado 3 también tiene 2 registros. Y lo que hizo fue correctamente traerme los estados, ¿sí? Los registros de estado en donde tengo 2 registros, ¿sí? Que son los casos del estado 2 y el estado 3. Ahora bien, yo le puedo poner, por ejemplo, where count estado igual a 3. Entonces vamos a ver qué me trae acá. Y me trae el estado 6, a ver si es cierto esto. Y tengo 3 registros, esto está bien. Se entiende un poco el uso de la función having conjuntamente con la función count. Lo que hace es agruparme y traerme la condición que yo le estoy poniendo aquí. Ahora yo aquí le puedo poner, también me puedo poner mayor a 1, mayor a 2, ¿sí? Por ejemplo. Y me va a traer 6. Me trae el 6. ¿Por qué me trae el 6? Y porque el 6 tiene 3 registros. ¿Sí? Pero yo le puse mayor a 2. Entonces 2 no es mayor a 2. ¿Sí? Este que tiene 3, sí. Es el único que cumple la condición que yo le estoy colocando aquí. Y cerramos la sección de funciones de agregado y seguimos con la siguiente sección de operadores lógicos para seguir avanzando en el curso.